Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles a todos lo que nos parece honradamente que es obligatorio conocer de un entorno pues, muy volátil, el que vive la información en este país, donde vamos de susto en susto, de excusa en excusa, hasta la derrota final que espero se produzca pronto del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos en lo nuestro, que es informarles y opinarles sobre esas cuestiones de actualidad con dos principios, el rigor y la valentía, y dentro de un ambiente general de libertades. Esto no es una Telepedro, aquí no seleccionamos a las personas que vienen a opinar para ustedes en función a que compartan toda la parafernalia de excusas, que si los ultrarricos dominan las nucleares, que si, hombre, aquí lo que se ha producido es un sabotaje en el caso de los trenes, que si, bueno, fíjense que el lunes hará 2 semanas del apagón y todavía no se ha descartado el ciberataque, ¿no? Bueno, en fin, pues ese es el entorno en el que estamos. Por cierto, voy a hacerles un comentario a propósito de la concentración que está prevista y convocada por diferentes asociaciones civiles, un centenar de ellas o más, que cuenta con el apoyo del Partido Popular y de Vox, y que se trata de salir a la calle mañana sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón. ¿Cuál es el objeto de la manifestación? Pues reivindicar la dignidad para nuestro país, exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Y evidentemente con ese planteamiento, pues hay muchos españoles que, independientemente de que pues quisiéramos reivindicar alguna cosa más, o en fin, alguna cosa menos no, pero alguna cosa más, pues ahí vamos a estar, porque nos parece primero interesante que esto provenga de asociaciones civiles. Segundo, no entendemos que no haya más convocatorias para que los españoles puedan expresarse en libertad y manifestar el estado de cabreo generalizado, agudizado, diría yo, por la respuesta que el gobierno ha dado al apagón, por la respuesta que el gobierno ha dado a los cortes del servicio ferroviario y, en general, por la falta de respeto del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, para con los representantes de los españoles y para con los españoles también. Y esas salidas de tono y esas acusaciones que han quedado, pues ha quedado Sánchez muy retratado, este que dice que en España no hay uranio, o este que dice que no se pueden comparar 5 muertes por los apagones con las 8.000 muertes que produce cada año el cambio climático. No sé de dónde saca los datos, pero es evidente que este gobierno está en una crisis de crédito angustiante y que, habrá que escuchar qué dicen las calles, ¿no? Porque las calles tienen un poder pequeño, cierto, pero llamativo, clave, y sobre todo porque si, como yo espero, la concentración prevista para mañana es un éxito, pues esas imágenes de los españoles descontentos con el gobierno recorran por lo menos Europa. Y alguien en Europa empieza a pensar que a lo mejor hay que recomendarle, como alguien de Europa hizo con Zapatero, mira, es que a lo mejor el problema eres tú, Zapatero así que convoca elecciones. Ahora, en ese momento Zapatero estaba convenciéndonos, o eso trataba, de que estábamos en la Premier League de las economías europeas, como ahora, parecido a lo de ahora. Nunca con Zapatero se produjeron apagones de 12 horas que afectan a todos los peninsulares y a los portugueses. Se salvaron los que tienen sistemas propios, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla. El resto todos a oscuras, todos a oscuras. Y luego, explicación del gobierno. No, hombre, es que verás, lo importante es lo poco que tardamos en recuperar la electricidad. No. Lo importante es que la perdimos durante un montón de horas. Y ahora se trata de que habrá que resarcir a los que tuvieron pérdidas con ese apagón. Hay algunas, las que son pérdidas de vidas humanas, que no se pueden resarcir. Lo que no se puede es frivolizar con esas muertes, porque solo por eso ya merece Pedro Sánchez la reprobación general de los españoles de buena fe. Oiga, es que ha muerto personas, por esto subió. Es que esto es muy grave lo que ha pasado. No, esto lo hemos recuperado tan pronto que no es grave. Lo dijo Sánchez el otro día en el Congreso, esto no es grave.
Y además, no va a volver a pasar. Pero vamos a ver, si usted no sabe la causa o dice que necesita 6 meses para averiguarla, ¿cómo viene aquí a decirme que es seguro que no va a volver a pasar? Es que es una marcianada total. Bueno, vamos con la gran noticia. La gran noticia del día siguen siendo las actividades de este gran protagonista de la actualidad internacional, León XIV, León XIV si lo prefieren. Hoy se ha producido su primera misa en la Capilla Sixtina. El nuevo Papa ha dicho cosas que eran esperables, como que va a ser un fiel administrador de la Iglesia. Algunas otras en las que ha cargado el acento puede que le terminen definiendo como sumo pontífice. Dice que está dispuesto a llevar el Evangelio a donde ahora reinan o imperan el éxito, el poder y el dinero. Y los gestos, ya saben que bueno, dentro de lo Vaticano los gestos son muy importantes. Hemos visto cómo el nuevo Papa se refería al difunto Papa Francisco en la homilía, pero los hechos son los que nos definen y él ha decidido que no va a vivir donde vivía Francisco, en Santa Marta, sino que va a utilizar los apartamentos apostólicos dentro del Vaticano como era tradición. Y además tengo que contarles que hoy se ha decidido que la entronización del nuevo Papa se va a producir solemnemente el domingo 18 de mayo. La pregunta es, oiga, ¿y a la entronización del nuevo Papa sí va a asistir Pedro Sánchez? Va a estar dentro de la delegación española que muy probablemente presidirá el rey, aunque todavía no se ha confirmado su presencia, es obvio que va a estar allí, liderando esa delegación, o Pedro Sánchez piensa esfumarse, como hizo en los actos del funeral del Papa Francisco. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los principales retos del nuevo Papa León XIV. En su primera misa como Papa, León XIV empieza a afrontar uno de sus principales retos, unir a la Iglesia y cortar el éxodo de fieles. Pero tendrá que trabajar en más temas, como las cuentas del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, lleno de tesoros incalculables y con un déficit de 83 millones de euros, donde los casos de corrupción se acumulan en cada esquina. El papel de la mujer en la Iglesia es otro debate, donde León XIV se ha posicionado en contra de la ordenación de las mujeres. Otro de los temas que tratará es el de la transexualidad y los colectivos homosexuales. Su posición es algo más conservadora que la de Francisco. Es el primer papa estadounidense, pero en temas como la migración se muestra distante al presidente Donald Trump. Ya lo mostró en recientes publicaciones. En Perú se juntó con migrantes venezolanos y allí, en el país andino, vivió buena parte de su vida, donde luchó contra los abusos sexuales, otro de los principales puntos a tratar, ahora como sumo pontífice. Su pasado en el continente americano podría haberse reflejado en frenar el avance del evangelismo y luchar contra la persecución de católicos en Nicaragua, Venezuela o Cuba. La lucha contra el cambio climático puede ser otra de sus pautas. Hace años dijo que la relación del humano con la naturaleza no tiene que ser de tiranía. León XIV llega a un mundo donde las balas resuenan cerca de los católicos de Gaza, Sudán y Ucrania. Parece que con su frase, el mal no prevalecerá, manda un mensaje a los 5 continentes. Bueno, la droga, que ya sabéis que es un tema que me tiene absolutamente enfadado. Enfadado porque este país no reacciona y debe reaccionar ante el avance de los narcotraficantes que por un lado, por otro, por una costa, por la otra, por vía aérea, de mil maneras se las han ingeniado para estar entre nosotros, controlando cada vez más bienes, más inversiones que provienen del blanqueo de dinero, controlando cada vez a más personas en las líneas capilares del tráfico de droga, de la producción, en el mundo rural, de los narcopisos en las ciudades, en fin, todo lo que veis a vuestro alrededor. Bueno, nosotros estamos en que hay que convencer a los partidos políticos de que entren en este asunto, de que esto no es un delito contra la salud, que esto es una cosa mucho más grave, que afecta a la seguridad de todos los españoles. Como estamos convencidos de eso, y como periodistas, lo único que podemos hacer es mostraros ejemplos ciertos con imágenes de operaciones antidroga
para que dimensionéis el calado de penetración del narcotráfico en nuestro país. Bueno, vamos con el ejemplo que os traemos hoy. Lotes de cocaína adosados a los cascos de los buques que llegan a los puertos de Marín o al puerto de Vigo, ambos en Galicia. Bueno, pues ya se las han ingeniado para que pues haya como unos mochilones adosados a los cascos metálicos de los buques, que son difíciles de detectar, si no es que haya un trabajo de, como parece que lo ha habido, de investigación o de información, en este caso de la Policía Nacional, que permita, pues eso, que la gente descubra, entienda y conozca eso que ven ahí, que exhiben los agentes, que se las ingenian, que tienen mucha pasta, que utilizan medios sofisticados y que hay que cambiar algunas cosas en nuestro país para que el que es pillado en este tipo de operaciones pues acabe pagándolo, y por un largo tiempo en el Hotel Rejas, no como ahora. Anteayer os contábamos como 3 detenciones acreditaban 38 anteriores antecedentes por lo mismo, por tráfico de drogas. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de hacer una reflexión colectiva, que es lo que yo os reclamo, hacer una reflexión colectiva sobre por qué nos está pasando esto. Y si lo hacemos, seguro que llegamos a la conclusión de que hay que cambiar cosas, que esa ley antigua de delito contra la salud pública que afectaba cuando la gente pues consumía demasiadas drogas, etcétera, eso es el pasado. Ahora están por otras cosas. Están por conseguir que alguna parte de España pues esté más en manos de los narcotraficantes que de las autoridades, sean policiales o sean judiciales. Estoy pensando en la zona del Guadalquivir, estoy pensando en la zona del Estrecho. Pero hay más, Galicia está en la misma amenaza. El día que no aparecen cosas adosadas en los cascos de los buques, aparecen submarinos que traen, bien quién sabe de dónde, toneladas de droga a las costas gallegas y portuguesas, con un objetivo, pues que lleguen a tierra y que luego desde ahí se distribuyan. Y la organización, como es la clave de todo este asunto, se lucre con este negocio. Bueno, vamos a hablar de la Comunidad Valenciana porque, y me duele decirlo, ¿no?, han pasado más de 6 meses de la Dana y es evidente que el presidente del Gobierno se ha olvidado de las víctimas de la Dana. En ello ha tenido que ver su huida de Paiporta. Recordarán que hubo un intento de agresión que le afectaba personalmente, que salió de allí pies en polvorosa y que desde entonces, mira que estuvo en febrero en el Congreso de los Socialistas Valencianos, pero no se dignó. Y no se ha dignado hasta ahora, no ha vuelto. Después de lo de Paiporta, no ha puesto pie en la zona cero de la Dana. Aún peor, porque uno pudiera ser pues que en lo personal hubiera cogido cierta aversión o cierto miedo a la exposición pública de ir a Paiporta o a algún otro lugar de los que fueron víctimas de la Dana, pero lo peor, como digo, es que Sánchez no ha cumplido con su promesa. Van a ofrecerse ayudas y no sé cuántos millones van a ser destinados. Bueno, lo cierto y verdad es que 6 meses después de la Dana, el Gobierno central apenas ha pagado, no llega al 20% de las ayudas comprometidas. Y eso es algo que debiéramos reprocharle a este Gobierno incesantemente porque no hay derecho en absoluto. Y esto es un incumplimiento flagrante que también va a ser uno de los motivos por los que un servidor de ustedes va a estar en la concentración a las 12 de la mañana del sábado, mañana, en Colón, en Madrid, la plaza de Colón. Bueno, vamos a ver todo esto de Sánchez y su relación de miedo, diría yo, para con la Dana después de lo que pasó en Paiporta.
Tras salir huyendo de Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la riada del pasado octubre, Sánchez no ha vuelto a pisar ni Paiporta ni ningún otro pueblo valenciano dañado por la riada. Ni siquiera dio la cara en la misa funeral que se celebró en memoria de todas las personas que fallecieron aquella tarde. Pero durante estos 6 meses, Sánchez sí que ha pisado la provincia de Valencia. El presidente visitó a la delegación del Gobierno en pleno centro de la ciudad del Turia y también acudió a la clausura del Congreso Nacional del PSOE valenciano el pasado mes de diciembre. Pero ni rastro del presidente en las localidades afectadas por la riada. Después de salir huyendo, no ha vuelto a ver en primera persona ni el fango, ni los coches amontonados, ni los miles de comercios que aún siguen sin poder abrir. Parece que Sánchez teme a la reacción del pueblo. Sin embargo, el enfado de los valencianos es más que comprensible. De todas las ayudas que Sánchez prometió, solo ha abonado el 16,82%. En cambio, el gobierno de Carlos Mazón ya ha abonado el 49% de las ayudas, es decir, que la ayuda de la Generalidad triplica prácticamente a la ayuda del gobierno. Valencia necesita respuestas y no promesas vacías. Mientras que Sánchez se ha olvidado completamente de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos siguen esperando la ayuda que el presidente les prometió. Momento para que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión y de la necesidad de que nos apoyéis para que las ideas que compartimos lleguen a todos los españoles con insistencia, con claridad, con valentía y con rigor, como os digo siempre. Eso lo podéis hacer, como hasta ahora imagino muchos de vosotros, a título personal, puerta a puerta, en reuniones familiares, de compañeros, de trabajo, etcétera. Ya, sí, pero eso va muy despacio. Así es que nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión que extienda al conjunto de la sociedad española esas ideas compartidas. Y para ser esa correa de transmisión es para lo que os pedimos que nos apoyéis. ¿Cómo? Pues muy fácil, haciendo miembros del Club de Amigos, y para eso tan solo una llamada al 916162464 y en 5 minutos el tema queda resuelto. Visto que necesitamos estar vivos y bien vivos para manteneros informados y para haceros sentir que no estáis solos, que somos una mayoría los que estamos en la misma clave. Insistir, persistir, resistir y no desistir nunca. Y bueno, en el club además están todo el día buscando opciones culturales para los miembros del club y para los que estén interesados. El próximo martes, día 13, va a continuar el ciclo de José Javier Esparza, Cuestiones decisivas de la historia de España. En este día, martes, se va a dedicar la sesión al fracaso de la República y a la guerra civil. Si queréis estar presentes, pues ya lo mismo, el mismo número de teléfono y las direcciones de redes del Club de Amigos, donde también podéis reservar plaza y estar presentes y aprovechar ese momento de rica cultura y capacidad de síntesis de Esparza sobre lo que es la historia de España. Ocho minutos faltan para las 8 de la tarde, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político con dos invitados a los que les presento a continuación. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos para pasar la tarde de viernes. Habemus Papam. Habemus Papam, sí, y además estuvo en Ávila el año pasado, con lo cual, hombre, en fin, de cardenal, eso sí, de cardenal. Este Papa en este sentido, bueno, esto se ha convertido en una especie de gran partido de fútbol. Esto sí, de con quiniela incluido. Entonces, es que es americano. Dicen, no, bueno, vale, bien. No, es que es en Perú. No, es que se llama Martínez. Oh, si se llama Martínez, es medio español. No, también es medio dominicano y medio francés. Bueno, medio de todas partes. Bueno, en fin. Don José Rusiñol. ¿Qué tal? Analista político, expresidente de Sociedad Civil Catalana y tantas las cosas. ¿Todo bien? Bien, todo fantásticamente bien. Viernes, fantástico. Mejor que ayer, por supuesto. Bueno, sí, más cerca estamos, ¿verdad? Vamos a empezar hoy nuestro recorrido por los premios Carlos V que se dan en Yuste. Yuste es un lugar que les recomiendo visitar si no lo conocen, muy interesante. El premio Carlos V de este año ha recaído en Josep Borrell. Y Josep Borrell ha dicho cosas bastante
bueno, bastante coherentes con haber sido el hombre de la diplomacia europea en los últimos años. Ha dicho cosas respecto de Ucrania, no ha dado, bueno, probablemente porque no sea fácil, dar con la clave para que prospere la paz en esa zona del mundo, y luego ha hecho un alegato, digamos, contra la guerra en Palestina, en el que ha llegado a comparar pues los ataques de Netanyahu sobre la Franja de Gaza con algunas de las cosas de las que hoy se cumplen 80 años de su fracaso en Europa, el nazismo, ¿verdad? Bueno, pues ha sido así, con presencia del todo Madrid en política. Ahí está Felipe González, Mariano Rajoy, Javier Solana, en fin, viejas glorias que han sido hemos crecido con estos, digamos, padres de la patria. A lo mejor tienen alguna responsabilidad en que la patria no carbure en el día de hoy. Bueno, ahí dejamos el premio Carlos V. Carlos V es lo que Carlomagno y Carlos V son la historia de Europa entendida como una unidad, ¿verdad? Y bueno, y lo que quede de lo que hagan ahora, que es una especie de cochambre. Bien, como ven aquí, el lenguaje no exime de la claridad en los planteamientos intelectuales. Bolaños, hoy ha trascendido qué es lo que declaró ante el juez Peinado sobre el caso Begoña. Y bueno, de lo que ha trascendido les destacamos alguna que otra cosa. Yo le insisto, no sé por qué le sorprende, es que nunca fue mi subordinada. Es que aquí no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Ella trabaja, la señora Álvarez trabaja en un edificio en el que yo no he trabajado nunca, que es el edificio Palacio, como he respondido a preguntas de la letrada. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la declaración. Y como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta. Aquí hay que recordar, por si a alguno se le ha olvidado, que los españoles no tenemos una memoria muy privilegiada, que esta señora Cristina Álvarez, la asesora especial de Begoña Gómez, que trabajaba en Moncloa, pero que dependía del Ministerio de la Presidencia, que estaba en manos de Félix Bolaños, tenía un cargo, directora general, y además mandaba unos correos muy monos con el logo, Ministerio de la Presidencia, Y bueno, y llega Bolaños y dice que como él no ha trabajado en ese edificio, no sabe, no contesta. Y bueno, tú que estás avezado en la relación con el declarante y el juez, en este caso el testigo, porque Bolaños... Pues yo creo que lo que ha hecho el juez es que no se cree lo que le está contando. Y entonces, no he visto nunca esto, claro, es la primera vez que vemos cómo se para una declaración en sede que no es judicial. Entonces, el juez dentro de su potestad puede decir, paramos la declaración y usted ahora me va a decir de qué va esta historia. Salga a informarse, pregunte por los pasillos o donde usted quiera preguntar, vuelve y me contesta la pregunta. Porque yo creo que los jueces no son tontos. Entonces, si tú estás dándole una evasiva, el juez está viendo que no le estás diciendo la verdad, es decir, que estás contándole una milonga. Entonces no es creíble que todo un ministro, como era él en ese momento, no conociese lo que ocurría. No digo debajo, porque claro, un ministro no tiene por qué conocer lo que hace el último funcionario de su ministerio, lógicamente no, pero es que esta señora no era el último funcionario, es que estaba un par de escalones por debajo de él, o sea que no estaba, es decir, no trabajaba en la cocina. Era un alto cargo, claro, que cobraba como tal. Efectivamente, entonces suena un poco raro que alguien que se supone que debe de conocer quién es la gente que trabaja con él, entre otras cosas porque son trabajadores de libre designación, es decir, no son funcionarios al uso. Claro, es decir, les ha nombrado alguien, en este caso les ha nombrado su jefe, que será el ministro. Le voy a hacer un test de estos diabólicos de sí o no. Este hombre es abogado, Félix Bolaños, ¿no? Así es. Sí, vale. Este hombre es ministro de Justicia. Sí, ¿no? Vale. Este hombre es citado a un tribunal como testigo en una causa penal. Sí. Que afecta a la señora del presidente del gobierno. Es decir, este señor tiene la obligación, se le puede exigir que se prepare su declaración, ¿no? Sí, hombre, está en calidad de testigo. Lo primero es, vamos a ver, o sea, lo primero es muy curioso cómo el Partido Socialista usa todas las herramientas habidas y por haber dentro de la ley para que le tomen declaración en su despacho. ¿Por qué? La ley dice que pueden hacerse, pero oiga, si usted le han llamado a declarar, vaya usted a un juzgado.
Claro, cumpla como todos los españoles, cuando somos llamados a un juzgado a declarar por cualquier cuestión, tenemos que acudir, nos guste o no. Hay gente que va allí diciendo, ¿a qué vengo? Otra gente va asustadísima y este señor, que es ministro, que no se supone que no debe por qué asustarse, debería dar ejemplo e ir al juzgado. Eso es lo primero. Lo primero, no entiendo por qué tenemos que desplazar a todo el juzgado al despacho de este señor, por mucho que lo diga la ley. Es decir, lo dice la ley, vale, perfecto, y lo compartimos, pero el sentido común que no existe aquí... Lo criticamos. Claro, lo criticamos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, no es de recibo que este señor no conozca la estructura que él mismo crea. Porque, lógicamente, si es algo que depende de otra persona, yo lo entiendo, pero cuando es alguien que se ha nombrado de libre designación, alguien tendrá que haber hecho ese nombramiento. Algo, ¿no? Claro, alguien. Y entonces, la pregunta es, ¿quién ha nombrado a esta señora? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué funciones tenía? Pero como es abogado y como es ministro de Justicia, es lógico que él en su casa, antes de ir al juzgado o de que le venga el juez a tomar declaración, o sea, da igual, él piense, bueno, ¿qué me van a preguntar? ¿Está seguro que caía en el ¿Cuál examen? es mi relación con Cristina Álvarez? ¿Qué tengo yo que ver con Cristina Álvarez? Y se informe. Y si lo mira en Internet, en Google, en San Google, no hace falta leerse el procedimiento en San Google, pues verá que hay unos correos donde dice Ministerio de la Presidencia. Y verá pues, que han ido a declarar antes otros que él, que han acreditado que esta señora había sido fichada, no se sabe muy bien, bueno, yo sí lo sé, y si lo paran a pensar es así, por la propia esposa del presidente del gobierno, que fue secretaria suya en el mundo civil y dijo que venga esta para acá. Ya no digo que pues, tenga responsabilidad sobre lo que esta señora hacía en el cargo que pagamos todos los españoles, insisto. Eso sí que es previsible, ¿no? Que me van a... ¿Por qué voy al juzgado? ¿Como testigo de qué voy al juzgado? Bueno, esto lo voy a dar una explicación que convenza al juez de que yo no tuve nada que ver. Pero bueno, tendré que señalar a quién tuvo que ver. No sé si es el caso, pero desde luego me parece un desaire al propio Lo que juez. yo creo que no se esperaba ni él, ni los abogados allí presentes, ni nadie, es que el juez reaccionara de esa forma, diciendo, bueno, como yo he tenido que venir aquí y tengo que perder mi mañana en estar aquí, pues nada, perdemos la mañana todos y usted ahora sale de aquí, se informa que aquí está toda la documentación y me lo cuenta. Yo creo que eso sí que no se lo esperaba nadie, porque si hubiera sido en sede judicial, a lo mejor el juez suspende la vista y le dice, bueno, pues hacemos las diligencias que tengamos que hacer para averiguar o que nos informe el Ministerio de qué va esta historia. Pero como estamos, encima le ha salido mal, ha ido, entre comillas, de chulo, decir que venga el juez aquí, que me tome declaración aquí, y le ha salido el tiro por la culata, porque ha dicho, vale, pues ya que estamos aquí, suspendo, nos tomamos un café y dentro de media hora me cuenta usted de qué va esta historia. Pues hoy he tenido la manía de ver todo el vídeo. Y ha sido... No me digas, Sí, sí. has sido tú. Sí, he sido yo, ¿sabes? Ponía Pues, visualizaciones -1, -2, pues era uno de ellos. ¿Y qué conclusión sacas? La verdad es que esta fase, que es la fase final del vídeo, es bastante divertida porque se han liado, el magistrado le preguntaba, pero ¿quién ha designado a esa persona? Alguien tiene que designar y firmar para que esa libre Es designación. de libre designación. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, porque es que, claro, en Moncloa somos 2.000 y, claro, yo no puedo conocer a todo el mundo. Es otro edificio. Es otro edificio, pero ¿en qué edificio? En el Palacio. El edificio Palacio. Y dice, vale, pero ¿quién designa? No, porque, claro, entonces yo creo... Señor, no creo. ¿Quién? Y eso hay un rifirrafe, y entonces el juez le ha dicho, vale, paramos... vaya a buscar la información y entonces le trae el nombre de la persona, que no recuerdo el nombre, cómo se llama esta persona, de quién es el que designó a esta persona que fuese la ayudante de cámara de Begoña. Entonces, La ayudante de negocios. Perdón, Si hubiera sí. sido la ayudante de cámara no sí, habría sí. ningún problema. Sí, no, claro, si tú me das un correo, oiga, por favor, reservo para la peluquería para pasado mañana. Ningún problema. Bien. Los otros son... Tráeme la pasta que te comprometiste a dar a Begoña para Es la otra cátedra. historia, claro. Ahí hay problema. Pero ha sido muy divertido. Hay 3 o 4 cosas bastante interesantes en este vídeo. Bueno, avanza, que es lo importante. Por cierto, este juez debe tener unas ganas de jubilarse y de cerrar esto con la conclusión que sea, que yo ahí no me meto, aunque me parece que es obvia, pero ahora se le ha complicado el terreno de juego, porque resulta que, se lo contábamos anteayer aquí, hombre, aparecen unos empresarios que se dirigen a la Complutense. Oiga, entonces, ¿qué pasa? ¿El proyecto que yo tenía con la cátedra de Begoña Gómez sigue vigente? ¿Se ha cancelado? Yo sigo pagando cada mes, a ver qué está pasando aquí. Y de repente, esto da una idea de cómo está controlada la universidad más grande de España, la Complutense, el número de alumnos.
Y eso da la importancia que tiene, ¿verdad? Ahí nadie se había dado cuenta de que había 9.800 proyectos de colaboración con la cátedra de Begoña Gómez y diferentes empresas. Algunas pagan, o supongo que otras no, otras habrán dejado de hacerlo, pero que no se dan cuenta hasta que uno de los empresarios agarra el teléfono y les dice: oye, vamos a ver, ¿esto está vigente? ¿No está vigente? ¿Yo por qué estoy pagando esto si no recibo aporte de esa colaboración? Y entonces empiezan a mirar y ¡horror! Hay 9.800 casos, se lo comunican al juzgado y esto es lo que determina hacer el magistrado instructor Juan Carlos Peinado. Nuevo frente abierto en el caso Begoña Gómez, relacionado con su actividad docente. La Universidad Complutense informa al juez Juan Carlos Peinado que ha encontrado 9.800 proyectos vinculados a la cátedra que dirigía la mujer del presidente del gobierno. La misma semana en la que el juez ordenó a esta misma universidad que detalle quién fue la persona que contrató a Blanca de Juan de Castro como coordinadora del máster dirigido por la esposa de Sánchez. Y también citó a declarar como imputado al delegado del gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, por la contratación irregular de Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña. En el documento emitido por la universidad se informa al magistrado de que han tenido conocimiento de esta nueva información después de presentar los escritos previos en el procedimiento judicial. Explican que una plataforma de consultoría tecnológica se puso en contacto con el Vicerrectorado de Sostenibilidad para conocer cómo proceder con dos proyectos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez, porque les suponía un coste mensual. Según la Universidad Complutense, desconocían la existencia de estos proyectos, por lo que el centro organizó una reunión con los responsables de la plataforma el pasado 22 de abril. A partir de ahí, la plataforma dio con un listado de 9.800 proyectos guardados en la nube. El centro educativo ha informado al juez que desconocen el contenido que hay en ellos. Por su parte, Peinado ha instado a que en la mayor brevedad posible faciliten al juzgado los nombres de los responsables de la consultoría que se reunieron el pasado 22 de abril, seguramente para llamarlos a declarar como testigos. Pero claro, esto complica la resolución final de esta instrucción y la complica seriamente. Ahora, claro, y también complica la necesidad de entrar con el caballo y la lanza en la Complutense y empezar, como que estaban en la nube 9.800 proyectos, teniendo una coordinadora de proyectos, siendo, yo no sé si ustedes tienen a alguien que haya hecho un proyecto con una universidad pública. Desde luego no se lo paga a un intermediario, si tiene que pagar, paga a la Complutense y le dan un recibo y ese recibo a veces es desgravable y a veces no, estas cosas de la vida, ¿verdad? Esto era un negocio negro consentido por la Complutense que causa pavor. Absolutamente, porque además cuando tú tienes relación con una universidad como empresa privada, es un convenio que tiene que pasar una serie de filtros, una serie de objetivos, una serie de remuneraciones. Habitualmente pagas o una investigación, o unos investigadores, o una tesis doctoral, o lo que fuere, para desarrollar alguna cosa de este tipo. Pero 9.800... Pero yo, el que haya hecho 9.800, hay que darle un premio, porque no sé cómo es se puede hacer. hacer. Es una máquina, es imposible hacer 9.800. Y ahora bien, y no solo a veces, no solo es cuestión monetaria, también son horas de trabajo. Es decir, si yo tengo un equipo de gente y adscribo parte de mi equipo, no estoy dando dinero, pero estoy dando trabajo, con lo cual, pues sí, es dinero que está invirtiendo la compañía, pero 9.800 veremos a dónde llega. A título opinativo, diré que en muchos casos se trata de un do des, como decían los latinos. Yo te doy para que tú me des en términos de influencia, que yo pueda decir que estoy en contacto contigo, ese tipo de cosas mucho más marketineras que otra cosa. Por cierto, abogado, como te voy a pedir que te mojes respecto de esto, vamos a ver ahora que la Fiscalía ha recurrido la imputación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se supone que era el que estaba entre el ministro Bolaños y la interfecta Cristina Álvarez. Bueno, es que la Fiscalía últimamente hace cosas muy raras, muy raras porque los abogados no estamos acostumbrados a ver. Es decir, hay que recordar que el espíritu de la Fiscalía es perseguir aquellos delitos que tengan algo que ver con la cuestión pública, entre otros, ¿no? Entonces, oiga, si a usted, señor, le están acusando de prevaricación, etcétera, etcétera, que eso suena a público,
no entiendo muy bien qué hace la Fiscalía haciendo este giro, es decir, no debería de hacerlo. Es decir, esto es más propio de su abogado de defensa, si es que le tiene o que le nombre cuando tenga que nombrarlo, quien lo tenga que hacer. La Fiscalía en este caso debería, o sea, si fuera una Fiscalía seria, debería decirle al juez, ¿cómo dice usted que considera usted que hay que investigar estos hechos? Que se investiguen. Es lo que debería hacer la Fiscalía. Y una vez investigados, si efectivamente, a juicio de todo el mundo, no hay ningún delito, entonces pidos el archivo. Bueno, don José, visto su interés por la geopolítica, le tengo una sorpresa. Bueno. Y es que parece que China exige a Moncloa controlar los grandes yacimientos de litio a cambio de inversiones para España. El gobierno está resucitando el programa de exploración minera, el que tenía Franco, para asegurarse el control de grandes yacimientos. Pero ahí está China, que ya está llamando a la puerta a ver qué se puede llevar. Es que esto tiene una enjundia importante, porque además son depósitos minerales raros que tenemos aquí en España, algunos de una cantidad enorme, que nunca se han explotado. Uranio, entre otras cosas, hay litio, hay muchas cosas, ¿no? En Canarias hay mucho. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se han explotado hasta ahora? Porque estaba por delante de la practicidad y el bien común estaba la ideología. Y entonces los amigos ecologistas, había un abejaruco por ahí, pues no, hay que hacer esto. Claro, pero si tú te fijas en la estructura, llega Donald Trump, se sienta con Zelensky y le dice, nene, te doy dinero a cambio de tierras raras. Viene el amigo Xi, se sienta con nuestro gobierno y dice, oye, te doy dinero por tierras raras. Es la misma estructura. La gran diferencia es que nosotros estamos en Europa. Tener el control o no control de tierras raras es tener soberanía estratégica o no tener soberanía estratégica. Y en un mundo como el actual estamos perdidos. Porque además China está infiltrándose en todo el Sahel, en toda África, para ese control de esas materias primas. Con lo cual, si esto es verdad, que espero que no sea verdad, es que realmente estamos entrando en un territorio ignoto, porque ya te digo, ningún aliado de la Unión Europea y, por supuesto, del otro lado del charco, va a tolerar que China controle los minerales raros que están en Europa, porque esto realmente es un cambio de paradigma geopolítico de los últimos... Es que ya no se me ocurre. Insostenible, ¿verdad? Bueno, vamos con otro éxito de Puente, porque el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 ha ordenado, cuidado, la paralización de las obras del AVE a Cantabria a su paso por la zona norte de la provincia de Palencia y ha instado a que se repongan los terrenos e instalaciones a su estado original, es decir, que se derriben puentes, pasos a altura, pasos a nivel, todo eso que se tire abajo y se dejen los terrenos como estaban, lo cual también es un desideratum del Juzgado Central de lo Contencioso bastante complicado de resolver, pero la sentencia resulta que favorece una demanda que interpusieron ecologistas en Acción de Palencia y deja con el culito al aire a Adif, al administrador de infraestructuras ferroviarias, porque algo harían mal, digo yo, ¿no? Pues sí, este tipo de proyectos normalmente lo que llevan aparejados son estudios de todo tipo y condición, y seguramente algún estudio de estos no está bien hecho, o se hizo mal, o el trazado no era el correcto, por donde debía de pasar, con lo cual, a ver, cuando entramos en el mundo del contencioso administrativo, que es decir, que es la guerra de la administración en los juzgados, es que cualquier cosa cuenta, es decir, si no está bien hecho, te lo va a tumbar un juzgado, o sea, pase el tiempo que pase. Ahora el problema es cómo ejecutar esa orden de ese juzgado y el dinero que cuesta, el deshacer lo que haya hecho. Sí, ahora vais a ver algunas imágenes de lo que ya está hecho, esto está medio construir, es cierto, pero bueno, y ya lleva mucho tiempo hasta llegar a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Esto es invariable, en todos los juzgados se pierde mucho tiempo. Vamos a verlo. Después del caos por la gestión del robo de cable de cobre, que afectó a cerca de 11.000 personas a 30 trenes y que colapsó casi todo el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a un nuevo desastre. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 ha ordenado la paralización de las obras del AVE a Cantabria, a su paso por la zona norte de Palencia, y obliga a derribar lo que ya se ha construido. La sentencia declara que Adif está incumpliendo los estudios informativos aprobados
aprobados en 2010 y 2018, que contemplan el soterramiento en casi 3 kilómetros. De esta manera, el juzgado estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción Palencia y desestima las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado en nombre de Adif. Declaran que las obras ejecutadas se realizan mediante una vía de hecho, es decir, sin cobertura legal, y por eso ordenan la paralización inmediata de las obras y devolver los terrenos e instalaciones afectadas al mismo estado en el que se encontraban. El Ayuntamiento de Palencia, gobernado por el PSOE, valora positivamente la sentencia, ya que consideran que está alineada con la demanda que el propio consistorio tiene contra Adif. Por su parte, Adif señala que la sentencia no es firme y, por tanto, no existe una obligación de ejecución inmediata. Parece que la alta velocidad no llegará pronto a Cantabria, que ya padeció la gran chapuza ferroviaria de Renfe para renovar la red, cuando se equivocaron en las medidas y los 31 nuevos trenes encargados no entraban en los túneles. Y al ministro, cuando le han contado esto, ha dicho sabotaje, sabotaje, ¿no? Es lo único que sabe decir el boca chancla del ministro. Correcto. Bueno, es decir, al final, un informe no cumplido, es decir, un informe que soterrar. Claro, es un informe de impacto ambiental, seguramente, que va aparejado al pliego de la construcción. Entonces, si le dice que tiene que soterrar y eso cuesta el triple, pues ahí dice, no, soterro por encima. Entonces, precisamente el estudio lo que dirá será que tiene que ir por debajo para preservar algo, la fauna, la flora, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Seguramente sea así o algo así, ¿no? Ahora, el problema dice no es ejecutable. Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? Habría que ver la sentencia que no tenemos delante, porque hay sentencias que pone que aunque sea recurrible, es de ejecución inmediata. Entonces, cuidado con esto y habría que ver cómo está el tema. El asunto es, cuando llegue la ejecución de la sentencia, si es que llega, eso lo va a tener que pagar todo Adif y el Ministerio, es decir, todos los españoles, de nuestro bolsillo, para volver a hacer las obras conforme a derecho, es decir, conforme a la ¿Quiere decir usted que una negligencia de este gobierno la vamos a tener que pagar entre todos? Sí, sí, todos, absolutamente. No me lo puedo creer. A escote estoy seguro. Bueno, como el dinero no es de nadie, tampoco hay tanto problema en esto, ¿no? Es que digo con toda la ironía del mundo. Pero oye, permíteme decirle otra cosa. Es que, oye, ya está bien en la cultura del no, ¿eh? Ahora que estoy seguro que en toda esta vía hacia Cantabria haces una encuesta a todos los ciudadanos que se van a beneficiar de esto, y dicen que se haga con o sin túnel. Y vienen 4 y paran una hora así. Este complejo NIMBY, ¿no? Not in my backyard. Es que llega un momento... Hay que tener mucha razón para que te digan que sí en el contencioso administrativo. Pero es que el tema parte de la cultura del pliego. El pliego se habrá hecho porque habrá unas orugas que pasan... Oiga, ya está bien un poco, ¿eh? ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que la cultura de aquí del no es demasiado. Es un fallo de ejecución administrativa. Es decir, es un fallo de ejecución, no sé si aposta o por omisión o por omisión, no tengo ni idea, pero cuando un tribunal contencioso administrativo decide una cosa de este tipo, es porque la cuestión administrativa no ha encajado bien. Entonces, alguien ha cometido un fallo en el encaje. Es decir, no creo que porque la demanda la haya puesto quien sea, que sí. Que estoy en el origen puede ser el origen será ese, tal vez, pero si estaba previsto el soterramiento. Claro, y no se ha hecho. Ahí va el fallo. Un comentario. Rafa, penalti y expulsión. Pero yo creo que ahí atrás es un problema. Y como por ejemplo en Barcelona, una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat, y no porque había una laguna. Unos patos. Oiga, y llega un momento que nos tenemos que hacer un poco mayores, ¿eh? Que 4 personas no pueden condicionar la vida de 5 millones. Es que ese también es un problema de cultura, que la ideología woke también se vaya en ese tipo de cosas. Con todo el cariño lo digo. Avanzamos. Resulta que el Congreso y el Senado, las Cortes, han pedido al Tribunal de Cuentas que investigue a las enchufadas de Ábalos en la administración pública, para ver si de ahí hay que concluir cosas. El Tribunal de Cuentas tampoco es el sitio de España donde más se trabaja. Y a veces lo que decide el Tribunal de Cuentas llega tan tarde que tiene una nula efectividad. Pero bueno, nuestra obligación es contarlo. Vamos con Feijóo. Feijóo hoy tenía que dar explicaciones, y ha dado unas que pueden ser interesantes para algunos de ustedes. Dice que España no tiene un gobierno europeo. Bien, ¿has llegado solo a la conclusión o te han ayudado? Vamos a escuchar a Feijóo. Hoy España no tiene un gobierno europeo. Y no tiene un gobierno europeo, primero, porque ningún gobierno europeo sobrevive sin presupuestos y sin mayoría en el Parlamento. Ni un gobierno donde parte de sus ministros estén contra la OTAN. Y España no tiene un gobierno europeo porque el Estado de Derecho es muy estricto en la Unión Europea y el presidente y el gobierno no pueden estar rodeados de sumarios y sumarios de corrupción.
Pues claro, sí, tiene razón, pero en fin, como era el Día de Europa, esto es lo que cuenta Feijóo, no descubre gran cosa. La pólvora la has descubierto, sí, por supuesto. Sí, pero fíjate, en la comparecencia de nuestro presidente, cuando le interpeló Sumar por el gasto militar y Podemos por el gasto militar y tal, y dijo, no, es que es por el tema geopolítico, porque Europa y nos obligan todo el mundo. Y cuando dijo el I, iba a decir la OTAN. Claro, no dijo que no, no dijo OTAN porque no se les echa al cuello. Pero efectivamente estamos ahora en una deriva bastante compleja. Si coges de la noticia anterior de China, más todo ese tipo, es que la ecuación es compleja, ¿eh? Sí, creo que es compleja. Desde luego, Sánchez no tiene los mejores socios para gobernar, pero no es socio ni él mismo. Es decir, yo creo que el peor enemigo del presidente del gobierno es él mismo, ¿no? Es decir, para toda esta historia. Entonces, claro, el día 9 es el día de Europa, ¿no? Y que hay que decir que no tenemos un gobierno europeo, pero vamos, que esto no hacía falta ir a Salamanca, como suele decir, para saber que efectivamente este señor incumple, pero incumple con todo, o sea, no solo con lo que se refiere a los acuerdos de defensa, en este caso, incumple absolutamente con todo, es decir, pero incumple entre ellos mismos, ¿no? O sea, imaginaros un gobierno del Partido Popular o de Vox que tuviera tantísimos casos abiertos en los juzgados en este momento. Abriríamos informativos todos los días y estaríamos pidiendo dimisiones permanentemente. Sin embargo, ¿cuántas veces dijeron aquello de nosotros dimitiremos cuando nos imputen, ¿no? Es decir, cuando salgan en la oposición? Ahora tienen a medio gobierno y media clases medias, o sea, directivos medios de gobierno imputados, no dimite nadie. Es decir, está todo el mundo en sus puestos, o sea, hasta el fiscal general del Estado, que fíjate que grave el tema, ¿no? Entonces, claro, Sánchez no es europeo ni en nada, es Sánchez, es el mismo. Sí, ya no siga por ahí, que ya me lo conozco, lo tengo controlado. Bueno, y además un nuevo problema para Sánchez, porque la Fiscalía Europea está investigando un caso de corrupción con el supercomputador que está apadrinado por Moncloa. Véanlo. La Fiscalía Europea tiene en el punto de mira al primer ordenador cuántico de España. Según recoge El Confidencial, la policía se ha incautado de numerosa documentación en la sede de superordenadores de Barcelona. Por el momento, no hay detenidos. La justicia europea investiga el proyecto por presunta malversación de fondos comunitarios Next Generation. Se usaron más de 8 millones de euros. Fue un proyecto anunciado por Sánchez en febrero. Varios ministros estuvieron hace un mes allí. La computación cuántica ha venido para cambiar las reglas del juego. En lugar de recorrer cada camino por separado, nos permite explorar varias rutas a la vez. Disciplinas científicas muy concretas que necesitaban un impulso muy importante, como es la inteligencia artificial, ahora también la comunicación cuántica, la digitalización. Este ordenador se podría utilizar en temas de salud, ciberseguridad, finanzas y comunicación. Yo lo ignoro todo respecto a la computación cuántica, todo absolutamente, pero sí sé distinguir un voltio de un vatio. Cosa que en ese gobierno no hay nadie, ni que haya pasado por ese gobierno y sea exministra como Beatriz Corredor, tampoco. Y yo creo que este es un examen que se podría hacer ahora que hay consultas populares para las OPAs de los bancos. ¿Usted forma parte del gobierno? Pues yo le someto una pregunta. Diferencia entre un voltio y un vatio. A ver, ¿usted está en Red Eléctrica cobrando 600.000 pavos? Pues contésteme, al favor, ¿no? Ay, qué risas echaríamos, ¿verdad? Me hace mucha gracia escucharlos hablar de estos de microordenadores, pero yo no tengo ni idea de lo que... y a Óscar López no tengo ni idea de lo que es, y ellos lo explican como si lo estuvieran haciendo todos los días. No saben, no tienen ni idea, efectivamente, de lo que es. Pero claro, ahí vemos un poco el cinismo del gobierno. Es decir, ni idea, además es que encima te cuentan una cosa de argumentario, ¿no? Es decir, ahora la inteligencia artificial, en fin, la cuestión cuántica y tal, te lo cuentan como si se lo estuvieran creyendo ellos, que no tienen ni idea de lo que es, y nos venden en la moto a los españoles. Entonces, bueno, es que el problema que tenemos es un problema de base cultural de los políticos en este país, es decir, es así. Pepe, de todas maneras, los catalanes sois unos cachondos, o somos unos cachondos. Resulta que el computador más moderno, más cuántico y más chachi lo habéis ido a poner en un edificio que se cae de viejo. Sí. ¿Has ido a visitarlo alguna vez? No. Pues es espectacular, las cosas son. Pero yo, una mala noticia, eso no es un ordenador cuántico. Aparece eso el ministro. Para investigar para un ordenador cuántico.
no existe el ordenador cuántico todavía. Hay pruebas, IBM están haciendo, los chinos están haciendo, pero todavía no es un superordenador. Es un superordenador, muy eficiente, me parece que estaba el quinto de Europa, pero oiga, de cuántico no tiene nada, vamos. Tú no eres resiliente ni Sancho Adicto. ¿Cómo vas a vender la burra? ¿Cómo vas a vender la burra? ¿Cómo vais a vender la burra de esta manera? Hay que decir que el ordenador es cuántico y capaz de resolver los apagones. Eso es lo que quisiera yo. En fin, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a nuestros invitados hoy por su presencia y por sus opiniones, sobre todo a ustedes también por su paciencia e interés, pero les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. León XIV sigue siendo el gran protagonista de la actualidad internacional. Hoy su primera misa en la Capilla Sixtina pues todavía ha llevado la secuela de su nombramiento reciente y el interés general de todo el mundo. ¿Qué ha dicho el Papa en esa misa, primera misa? Pues que va a ser un fiel administrador de la Iglesia, que va a llevar el Evangelio a donde ahora campan el éxito, el poder y el dinero, y entre sus gestos, que es en lo que más se fija la gente. Aunque se haya vuelto a referir al difunto Papa Francisco, el nuevo Papa no vivirá en Santa Marta, sino en los apartamentos apostólicos del Vaticano, como pasaba antes del Papa Francisco. Y hoy se ha decidido que la entronización del nuevo pontífice se produzca el domingo 18 de mayo. La pregunta es si a ese acto asistirá Pedro Sánchez dentro de la delegación española o si estará ausente, como pasó sorprendentemente en los funerales del Papa Francisco. Y desde hoy León XIV afronta un reto mayúsculo, el de continuar con esos retos que de alguna manera Francisco dejó a medias. Se espera que continúe su legado en lo que se refiere a la cuestión migratoria o al cambio climático, pero en lo doctrinal ya ha marcado algunas diferencias en lo que se refiere a la cuestión de la mujer, a su papel en la Iglesia o a la cuestión homosexual. En los próximos días iremos conociendo un poco más esa forma de ser, ese carisma de este nuevo Papa, que también tendrá que afrontar otros retos, entre ellos el saneamiento de las cuentas del Vaticano o la expansión de la Iglesia en Asia. En su primera misa como Papa, León XIV empieza a afrontar uno de sus principales retos, unir a la Iglesia y cortar el éxodo de fieles. Pero tendrá que trabajar en más temas, como las cuentas del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, lleno de tesoros incalculables y con un déficit de 83 millones de euros, donde los casos de corrupción se acumulan en cada esquina. El papel de la mujer en la Iglesia es otro debate, donde León XIV se ha posicionado en contra de la ordenación de las mujeres. Otro de los temas que tratará es el de la transexualidad y los colectivos homosexuales. Su posición es algo más conservadora que la de Francisco. Es el primer papa estadounidense, pero en temas como la migración se muestra distante al presidente Donald Trump. Ya lo mostró en recientes publicaciones. En Perú se juntó con migrantes venezolanos y allí, en el país andino, vivió buena parte de su vida, donde luchó contra los abusos sexuales, otro de los principales puntos a tratar, ahora como sumo pontífice. Su pasado en el continente americano podría verse reflejado en frenar el avance del evangelismo y luchar contra la persecución de católicos en Nicaragua, Venezuela o Cuba. La lucha contra el cambio climático puede ser otra de sus pautas. Hace años dijo que la relación del humano con la naturaleza no tiene que ser de tiranía. León XIV llega a un mundo donde las balas resuenan cerca de los católicos de Gaza, Sudán y Ucrania. Parece que con su frase, el mal no prevalecerá, manda un mensaje a los 5 continentes. Llevar la cruz de Cristo, ese es uno de los mensajes de la homilía del nuevo Santo Padre hoy en la Capilla Sixtina, y es un mensaje bastante tradicional de lo que pues, un papa al llegar al cargo pueda llegar a decir a la comunidad de los creyentes. Además de eso, dice que va a ser un fiel administrador de la Iglesia y que va a llevar el Evangelio a lugares donde ahora imperan el éxito, el poder y el dinero. Eso le define pues como un defensor de los pobres.
Bueno, y la pregunta que a muchos hoy les ronda en la cabeza, ¿qué pasó tras esa puerta de la Capilla Sixtina en el día de ayer? Lo acontecido allí es secreto, aunque hoy el Corriere della Sera revela detalles sobre la elección de León XIV. El primero, que Pietro Parolin iba ganando en la tercera votación. El italiano superaba, aquí lo ven, en 11 votos a Robert Prevost, pero un giro en los acontecimientos inclinó la balanza a favor del agustino. ¿Qué pasó? Bueno, según el diario italiano, Parolin, consciente de que no llegaba a la mayoría, dio un paso atrás para permitir ese sorpaso. El Corriere desvela además que Prevost fue elegido con una amplia mayoría. Su pasado misionero y su cercanía con Francisco le convirtieron en un continuador, pero ha sido su perfil más moderado lo que le ha convertido en el candidato perfecto. Vamos a escuchar esas palabras, lo más destacado de esa primera homilía de León en el día de hoy. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti. Contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Donald Trump se deshacía hoy en elogios por el nuevo Papa, que es norteamericano, y que eso, pues sin duda alguna, tiene que ser un honor para sus compatriotas. Ya han hablado con nosotros, así que veremos lo que ocurre. Pero, de nuevo, que el Papa sea de los Estados Unidos de América es un gran honor, es un gran honor. Estaba viéndolo y de repente dicen, es de Estados Unidos. Es genial. Entonces que quedan ya para el pasado las antiguas rencillas del entonces cardenal Prevost para con los grandes líderes de la administración Trump. Prevost, cuando era cardenal, emitía tuits muy explícitos contra las deportaciones masivas de inmigrantes que protagonizó la administración Trump y que sigue protagonizando. Y también los severos tuits contra el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que por cierto es católico, en los que le recriminaba errores en cuanto a la jerarquización del amor por parte de un católico. Y más reacciones internacionales que hemos conocido en las últimas horas a esa elección de Robert Prevost como el nuevo pontífice, como el sucesor de Francisco. Desde Colombia, su presidente Gustavo Petro ha querido reivindicar ese vínculo que tiene Prevost con Perú, donde vivió más de 40 años como misionero. Asegura Petro que León XIV es mucho más que estadounidense. El mandatario colombiano, que ha llegado a comparar las deportaciones de Trump de ilegales con la exterminación de los judíos, asegura que León va a alentar a los hermanos latinos, dice humillados en Estados Unidos, para que se organicen. Y otra de las reacciones que ha llamado también la atención ha sido la del presidente argentino, Javier Milei. Milei sorprendía con una imagen de un papa vestido con el hábito y como si fuera un león. Asegura él que las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. Y aquí en España, muy tenso ha sido el interrogatorio que hoy ha trascendido y que ha tenido lugar hace unos días de Félix Bolaños como testigo dentro del caso Begoña por parte del juez Peinado. El magistrado no estuvo a gusto con su tono, tampoco con sus evasivas para responder de forma clara y contundente sobre quién era la persona que tenía responsabilidad directa sobre la asesora de Begoña Gómez, sobre Cristina Álvarez. Van a escuchar alguno de esos fragmentos y el momento en el que el juez Peinado decide interrumpir esa diligencia para que Bolaños, aprovechando que estaba en la Moncloa, recabase esa información. Yo le insisto, no sé por qué le sorprende, es que nunca fue mi subordinada. Es que aquí no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Mire, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la declaración. Y como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta. Y el juez Peinado ha ordenado identificar a los empresarios que alertaron de los proyectos sin notificar a la Complutense por parte de la cátedra de Begoña Gómez. El juzgado se interesa por unos
9.800 proyectos externos que están al parecer en la nube de la cátedra y de los cuales la Complutense alega desconocimiento total. Todo se descubrió, como les contamos hace unos días, porque un empresario llamó por teléfono a la Complutense para decir, bueno, ¿qué pasa con los proyectos que tenemos firmados con la cátedra? ¿Tenemos que seguir pagando? Bueno, y lo que se vaya a descubrir de esto, pues no va a ser poca cosa. Nuevo frente abierto en el caso Begoña Gómez, relacionado con su actividad docente. La Universidad Complutense informa al juez Juan Carlos Peinado que ha encontrado 9.800 proyectos vinculados a la cátedra que dirigía la mujer del presidente del gobierno. La misma semana en la que el juez ordenó a esta misma universidad que detalle quién fue la persona que contrató a Blanca de Juan de Castro como coordinadora del máster dirigido por la esposa de Sánchez, y también citó a declarar como imputado al delegado del gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, por la contratación irregular de Cristina Álvarez, la asesora personal de Begoña. En el documento emitido por la universidad se informa al magistrado de que han tenido conocimiento de esta nueva información después de presentar los escritos previos en el procedimiento judicial. Explican que una plataforma de consultoría tecnológica se puso en contacto con el Vicerrectorado de Sostenibilidad para conocer cómo proceder con dos proyectos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez, porque les suponía un coste mensual. Según la Universidad Complutense, desconocían la existencia de estos proyectos, por lo que el centro organizó una reunión con los responsables de la plataforma el pasado 22 de abril. A partir de ahí, la plataforma dio con un listado de 9.800 proyectos guardados en la nube. El centro educativo ha informado al juez que desconocen el contenido que hay en ellos. Por su parte, Peinado ha instado a que en la mayor brevedad posible faciliten al juzgado los nombres de los responsables de la consultoría que se reunieron el pasado 22 de abril, seguramente para llamarlos a declarar como testigos. Bueno, y era de esperar, la Fiscalía ha recurrido la imputación del delegado de la comunidad, del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, de Francisco Martín, en el caso Begoña, porque dice que esa contratación se produjo 3 años antes de que él ocupase ese puesto como secretario general de la presidencia de la Moncloa. Dice que es incomprensible. No se trata del primer desencuentro que les hemos contado en las últimas semanas entre la Fiscalía y el juez Peinado. El propio magistrado, en un auto reciente en el que mostraba su disposición a seguir estudiando e investigando la participación de Begoña Gómez en el rescate de Europa, acusaba a la Fiscalía de vivir en otro mundo por seguir intentando bloquear esa investigación. Esta misma semana, en otra diligencia diferente, afirmaba que la Fiscalía actúa con más contundencia, ojo, que el propio abogado de Begoña Gómez. Pedro Sánchez no ha visitado la zona cero de la Dana desde que recibió la ira de algunas víctimas con los famosos incidentes agresivos contra él en Paiporta. Oportunidades ha tenido varias en estos 6 meses. De hecho, ha estado muy cerca de los lugares afectados por las aguas. Por ejemplo, cuando participó en la clausura del Congreso de los Socialistas Valencianos. Por otra parte, y lo más grave, las ayudas comprometidas por Pedro Sánchez, como ya ocurriera con el volcán en Canarias, pues apenas han llegado en menos del 20%. Así es que esto pues clama vergüenza ajena. Tras salir huyendo de Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la riada del pasado octubre, Sánchez no ha vuelto a pisar ni Paiporta ni ningún otro pueblo valenciano dañado por la riada. Ni siquiera dio la cara en la misa funeral que se celebró en memoria de todas las personas que fallecieron aquella tarde. Pero durante estos 6 meses, Sánchez sí que ha pisado la provincia de Valencia. El presidente visitó a la delegación del Gobierno en pleno centro de la ciudad del Turia y también acudió a la clausura del Congreso Nacional del PSOE valenciano el pasado mes de diciembre. Pero ni rastro del presidente en las localidades afectadas por la riada. Después de salir huyendo, no ha vuelto a ver en primera persona ni el fango, ni los coches amontonados, ni los miles de comercios que aún siguen sin poder abrir. Parece que Sánchez teme a la reacción del pueblo. Sin embargo, el enfado de los valencianos es más que comprensible. De todas las ayudas que Sánchez prometió, solo ha abonado el 16,82%. En cambio, el gobierno de Carlos Mazón ya ha abonado el 49% de las ayudas, es decir, que la ayuda de la Generalidad
triplica prácticamente a la ayuda del gobierno. Valencia necesita respuestas y no promesas vacías. Mientras que Sánchez se ha olvidado completamente de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos siguen esperando la ayuda que el presidente les prometió. Hoy no les vamos a aburrir hablando de los bulos que sirven para tapar responsabilidades del gobierno, como ese de que en España no hay uranio. Hoy les vamos a hablar sobre la maldad intrínseca de Pedro Sánchez y de las tinieblas monclovitas que discurren entre la mala fe, la maldad, la crueldad y el mal gusto, a veces todas en junto. Dos ejemplos. Sánchez desinforma para taparse con la manta de la mentira. Dice, hombre, que no se pueden comparar 5 víctimas del apagón con las 8.000 víctimas anuales que causa el cambio climático, lo que entraña maldad, falta de respeto a la dignidad de esos 5 muertos, que en realidad fueron 7, ¿verdad? También se le podría reprochar al presidente de dónde saca esos 8.000 muertos al año por el cambio climático. ¿Cuál es la fuente del presidente? Aquella niña chiflada, Greta Thunberg. Aún peor, Pedro Sánchez es un tipo insensible y vengativo. No ha querido volver al escenario de la Dana desde la famosa huida de Paiporta, donde le perseguían con un palo de un instrumento de fregar. Imperdonable, porque estuvo 2 veces cerca del escenario de la tragedia. Una de las veces por compromisos del partido. El palito de fregar del agresor excluye de la memoria interesada de Pedro Sánchez a las víctimas de la Dana. Quizá por ello las víctimas son ignoradas porque son adversas a Moncloa y el gobierno decide no pagarles apenas el 16% de las ayudas que se comprometieron. Y el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha sido condecorado hoy con el premio Carlos V, que tradicionalmente se entrega en Yuste, en Badajoz, con motivo del Día de Europa. El galardón se lo ha entregado el monarca Felipe VI, la presencia de los expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, y con la ausencia de Pedro Sánchez, que en su lugar ha decidido enviar a los ministros Félix Bolaños y Óscar López. Borrell se ha mostrado muy crítico con la situación en Palestina, ha acusado a Gaza de querer exterminar a los gazatíes y ha hecho un llamamiento claro y firme a poner fin a la dependencia energética y de seguridad europea. Necesitamos unirnos más. Europa no sobrevivirá si sigue siendo un archipiélago de diferentes políticas fiscales y de diferentes ejércitos. Y si el rearme de Europa se hace sobre una base nacional, eso será un gigantesco despilfarro de recursos y, como decía antes, volveremos a levantar los demonios del pasado. En la página internacional, Vladimir Putin ha presidido el desfile militar en Moscú por el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en mitad de una tregua unilateral en Ucrania que, según Kiev, no se cumple. Entre los invitados ilustres de Rusia está el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente brasileño, Lula da Silva. En los discursos del presidente ruso se ha comparado a los nazis vencidos hace 80 años con los ucranianos invadidos hace unos años. Y entre tanto, Donald Trump sigue con esa ronda de entrevistas a potencias extranjeras para intentar aliviar esa política, esa guerra, mejor dicho, arancelaria. Ese deshielo que comenzó ayer con Reino Unido podría extenderse ahora a China. Según ha adelantado el propio Donald Trump en su red social Truth esta misma mañana, su administración estaría dispuesta a rebajar la actual tarifa del 145% al 80%. La última palabra, y lo ven escrito, dice, la va a tener el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Él se va a ver mañana en Suiza con un representante del gobierno chino. Pekín, por su parte, mantiene ese gravamen del 125% a Estados Unidos. Dicen que no tienen miedo y que van a afrontar la realidad sea cual sea. Y en la sociedad española, pues los activistas de Greenpeace han teñido esta madrugada de rojo las aguas de la Fuente de Neptuno en el centro de Madrid, frente o cerca al Congreso de los Diputados, donde pues han denunciado el genocidio de Israel y reclaman al gobierno un embargo de armas a Israel. Con esta acción los ecologistas quieren denunciar el genocidio del pueblo palestino. Además, han animado a la ciudadanía a participar en una movilización sobre este particular, el embargo de armas de Israel.
Bueno, Marina, 100 años de Así los es. libreros de la Cuesta de Moyano. Así es, la Feria del Libro Permanente, que en este momento es la antesala de esa Feria del Libro de Madrid que se va a producir en las próximas semanas en el Parque del Retiro. Una cita histórica a la que todos los años acuden los madrileños y que ha inaugurado de esta forma tan peculiar la reina Letizia. Ya saben que ella es una ávida y confesa lectora y ha aprovechado esta oportunidad para hablar con todos los libreros y para comprar alguno de sus volúmenes favoritos. Ha estado en compañía del ministro de Cultura, de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde José Luis Martínez Almeida. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo a los que sigan con la señal del Toro Televisión, y les deseamos un buen fin de semana. Bueno, y volvemos el lunes con toda la información. Que pasen buen fin de semana.